Bienvenidos a la parte 4 del estudio de libros históricos. Hoy continuaremos con la historia de la conquista de Josué de la tierra de Canaán. La repartición de la tierra. La repartición fue hecha por sorteo. La Biblia dice en el capítulo 13, versículo 6 del libro de Josué: todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mísero Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. ¿No? Entonces, acá Dios está justamente tomando una posición muy teocrática en relación a eh, la conquista del pueblo cananeo a manos de los israelitas. No hay duda que Dios estaba por encima de cualquier circunstancia. Simplemente Josué y el ejército israelita eran los instrumentos que Dios necesitaba. También en el capítulo 14, versículo 2 del libro de Josué dice: por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, ¿no? Entonces, ciertamente, una vez conquistada la tierra de Canaán, Josué tenía pues la responsabilidad de dividir a cada tribu un determinado espacio de terreno. Aparte de las ciudades designadas para cada tribu, también se señalaron 6 ciudades de refugio, como Dios había ordenado en Números 35. ¿A qué se refiere como ciudades de refugio? La Biblia, en el libro de Números, hace un hincapié acerca de las diferentes circunstancias en cuanto a homicidios, ya sea culposos o ya sean por negligencia o, o sean por algún accidente. Estas personas que habían cometido un homicidio tal vez no culposo, no premeditado, pues podían recurrir a estas ciudades que se conocían como ciudades de refugio. 3 ciudades se encontraban en la tierra de Canaán, una de ellas en Cedes, en Galilea, en Neftalí, en Siquem, en el monte de Efraín, y en Kiriat Arba, o en Hebrón, ¿no? En el monte de Judá. Otras 3 ciudades de refugio se encontraban al este del Jordán: Becer, al oriente de Jericó, en el desierto, en la llanura de Rubén; Ramot, en Galat, en la tribu de Gad; y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas ciudades estaban correctamente distribuidas para que las personas puedan acudir incluso en trayecto, ¿no? Estaban equilibradas. Así que esta era la manera de poder salvaguardar la vida de estas personas que habían cometido este tipo de homicidios a manos de la venganza de aquellos que se sentían directamente afectados. En este cuadro, en este mapa, podemos ver justamente las tribus que han sido distribuidas, ¿no? Eh, a lo largo de la tierra de Canaán. Podemos ver al norte, que está en la tierra de Aser, Neftalí, Manasés oriental, ¿no? También tenemos a Zabulón, a Isaacar, ¿no? A Manasés. En el centro tenemos a Gad, eh, Rubén, Efraín, Dan y Benjamín. Y al sur están las tribus de Judá y la tribu de Simeón, ¿no? Entonces, estas eran las tribus que fueron distribuidas a lo largo de la tierra de Canaán. Hay algo que es muy interesante notar, ¿no? Tanto los pueblos que habían sido conquistados todavía tenían ciertos
pequeñas poblaciones que se resistieron a la conquista completa. Ciertamente, notaremos a lo largo de los libros históricos que vamos a estudiar que aún en el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, habían todavía pueblos que se resistieron a ser conquistados totalmente. Uno de ellos eran los filisteos. Pero eso lo veremos más adelante. El libro de Josué termina justamente con su despedida. Pero antes de esta, también Josué hace una repartición a una de las tribus que tal vez no estaban consideradas dentro de las 12, porque ellos cumplían una labor sacerdotal, los levitas. Para estos se asignaron 48 ciudades alrededor de todo Israel, ya que los levitas no tenían tierra propia, pues el Señor Jehová era su porción, según lo que menciona Deuteronomio capítulo 18. Entonces, los levitas también se les concedió una porción de terreno para que pudieran vivir y pudieran cumplir adecuadamente con este servicio tan hermoso que era, pues, valga la redundancia, servir a Dios en el templo o en el tabernáculo en este caso. Antes, antes de que Josué muriera, exhortó al pueblo por lo menos en 4 asuntos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 24 del libro de Josué podemos encontrar algunas de estas palabras de exhortación antes de que este hombre muriera. En el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendas palabras de despedida de un héroe militar, un general, un verdadero baluarte del pueblo de Israel, aquel que completó con la tarea que Moisés inició hace más de 40 años. También en el mismo capítulo, en el versículo 20, podemos leer estas palabras: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos a él, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué les dio 4 normas básicas que debían obedecer mientras se encontraban en la tierra que Dios les había prometido. Primero, a obedecer la ley de Moisés. Segundo, a no ser idólatras. Tercero, a no mezclarse con los cananeos. Y 4, y tal vez lo más importante, amar a Jehová. Temer a Jehová, respetar a Dios, pues al final fue Él quien los introdujo en esta tierra que había prometido a sus padres.